Amigos y hermanos, vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículos del 6 al 13, pero solamente vamos a leer el número 13. Solamente los menciono porque son los versículos que estaremos viendo en la mañana de hoy. Versículo número 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El título para el sermón de esta mañana es Hijos por voluntad de Dios. Hijos por voluntad de Dios. Hoy en día, queridos amigos y hermanos, hay una creencia errada. La gente cree que por nacer automáticamente puede llamarse hijo de Dios. Esto es tan incierto como creer que alguien que nació hombre, por más que haga lo que quiera hacer, puede luego llegar a ser una mujer o viceversa. El que nace en este mundo nace como un pecador más. Él nace con la imagen de Dios, ciertísimamente, pero nace con esa imagen distorsionada y lo es así por el pecado. Así que no hay nada más engañoso que pensar que es un hijo de Dios de la forma en como lo ha enseñado este mundo caído. Es un engaño totalmente para el hombre. Ahora bien, queridos amigos y hermanos, lo que sí debemos entender es que todos somos creación de Dios, tal y como dice Colosenses 1:16, que en Cristo fueron creadas todas las cosas. A esto también podemos añadir lo siguiente, y es que Dios no solamente ha creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos, a todos nosotros, sino que también tiene un amor general para esa creación. Pero no uno especial para el que comparte con los que en verdad son creyentes y hacen parte de la familia de la fe. Juan 3:16, como leíamos al principio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice el apóstol en ese conocido pasaje. Así que, queridos hermanos, hoy, Dios permitiendo, vamos a ver cómo la luz de la cual nos habla este pasaje ha sido rechazada desde que vino, refiriéndose a Cristo evidentemente. Y con eso en mente, podremos entender bíblicamente por qué no todos los seres humanos son hijos o se pueden llamar hijos del Altísimo. Versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el versículo 6, el apóstol Juan, luego de haber enseñado en ese prólogo cristológico, luego de haber dicho tantas verdades en los primeros pasajes, sigue con su evangelio e introduce en su narrativa a Juan el Bautista. Este hombre, Juan el Bautista, fue un siervo de Dios, como ya sabemos mucho, nacido de una mujer que no podía tener hijo, de avanzada edad junto con su esposa. Fue el instrumento escogido por Dios para, como dice la Escritura, aplanar el camino del Mesías. Y en esta presentación de Juan el Bautista, el apóstol Juan de inmediato hace una distinción particular con el Señor. Es decir, él lo presenta, le llama por su nombre, pero de inmediato dice que es el enviado de Dios con un fin diferente al del Mesías. Con esto lo que quiere hacer el apóstol es dejar muy en claro que Juan el Bautista no era el Mesías que habría de venir. Esto tal vez lo hace porque, como dicen algunos, varios discípulos de Juan el Bautista pensaban que este siervo del Señor era el Mesías que habría de venir por la manera en cómo no solamente trazaba la palabra del Señor, sino llamaba al arrepentimiento con toda autoridad. Juan el Bautista, cuyo nombre en griego es Ioannes, que significa Jehová ha sido misericordioso, tenía ciertamente la gracia de Dios en él. Fue el comisionado para preparar el camino del Señor.
Versículo 7, este vino por testimonio, es decir, como testigo. Él vino para testificar, siendo el testigo dado todo lo que se le dio para testificar. Vino a dar testimonio de la luz. Así que Juan el testigo estaba llamando a los hombres al arrepentimiento porque a él se le había dicho que el Mesías vendría y que él lo bautizaría, versículo 33. Así que Juan dio testimonio continuo de que su propósito era predicar las buenas nuevas de salvación en aquel que podría en verdad iluminar a todo aquel que se encuentra en tiniebla. Así que como testigo fiel, Juan el Bautista reconocería que él no era al que por profecía estaba esperando el pueblo de Israel para salvación. Así que Juan el Bautista no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz fue enviado, versículo número 8. Pero algo que quisiera resaltar con gran ánimo aquí es que este testimonio de Juan el Bautista y esta misión de ser testigo resalta una labor en particular. Resalta que esta labor era netamente evangelística, a fin de que todos creyesen por él, como dice la última parte del versículo número 7. Así que indica claramente esta última parte del versículo número 7, claramente que él, el Bautista, estaba ejerciendo una labor evangelística. Y hay algo aplicativo para aquí para nosotros, queridos amigos y hermanos. Y es que todo creyente que esté llamado no solamente a enseñar desde un púlpito, o no, tiene esta misión sobre sí, la misión de proclamar el evangelio. Si usted es un creyente, usted como Juan el Bautista debería estar proclamando el evangelio con este denuedo. Este mismo denuedo debe caracterizar a todo creyente y discípulo del Señor. Ese mismo denuedo que tenía Juan el Bautista y que podemos ver aquí en estos pasajes. Así que ustedes como iglesia, queridos amigos y hermanos, o hermanos más bien, deben procurar proclamar el evangelio de Cristo, del Cristo que ya vino, que vivió la vida perfecta, que murió y resucitó. De manera que no hay nuevas prácticas, no hay nuevos métodos. Solamente queda para nosotros este único medio dado por Dios para llamar a todos los pecadores al arrepentimiento, a saber, la proclamación del evangelio. Ha sido el único medio. Y que, por ejemplo, del Bautista podemos ver que siempre ha sido la predicación o proclamación constante del evangelio, repito, el único medio dado por Dios para llamar al pecador al arrepentimiento. Un medio, la proclamación del evangelio, que debe hacerse a viva voz, audible, pero que también puede ser escrita o por señales a los sordos. El punto es que como creyentes somos igualmente testigos del testimonio de Cristo en cada uno de nosotros, ¿o no? Si usted es un creyente, es un testigo ambulante, por decirlo de alguna manera, de lo que ha hecho Cristo en su vida. Así como fue este siervo del Señor, nosotros también debemos testificar de Cristo cada vez que podamos. Dicho eso, que fue la introducción o parte de la introducción, ahora sí, hermanos, quisiera establecer algunos puntos para este sermón, para darle un mejor entendimiento al título que tenemos en la mañana de hoy. El primer encabezado es la luz verdadera. Y continuamos de manera consecutiva y expositiva en este sermón a través de los pasajes que tenemos para la mañana de hoy. La luz verdadera, el primer encabezado, versículo 9, dice Juan el apóstol, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que después de presentarnos a Juan, el testigo que testificaba de esta luz verdadera, Juan comienza a hablar de esta luz verdadera. Así que en este versículo podemos ver un énfasis categórico, queridos amigos y hermanos. Y este énfasis es que el apóstol nos está enseñando que el Cristo, que el verbo del cual ya le llamó así como título de Jesús, es la luz. Pero es la luz verdadera. No solo él está diciendo a sus lectores primarios que no hay otra luz aparte de Jesús, sino que además él es la verdadera.
Y cuando nosotros declaramos y primero entendemos y luego declaramos esto, estamos dejando de lado a todas aquellas verdades subjetivas inventadas por los hombres de este mundo. Eso hacemos. Lo que yo estoy haciendo aquí es eso, dejando de lado a toda verdad subjetiva inventada por el hombre al declarar que Jesús es la luz verdadera. Y eso mismo hacen ustedes cuando lo declaran, cuando lo testifican. Y es lo mismo que estaba haciendo Juan aquí. Cuando estamos declarando esto, como les decía, estamos dejando de lado cualquier invento humano en cuanto a pensamientos iluminadores. Es lo que quiso hacer el apóstol aquí y es lo que también, sin pena ni miedo, repito, debemos hacer como creyentes genuinos. Cuando usted y yo testificamos de que Cristo es la luz verdadera que sacará a todo hombre de las tinieblas, no solamente estamos dejando de lado todas aquellas luces falsas, sino que estamos de alguna manera, estamos siendo como carne de cañón para el rechazo. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las consecuencias del pecado en el hombre es precisamente eso, el rechazo al Mesías como la luz verdadera, y por ende nosotros también seremos rechazados si declaramos que Él es la luz verdadera. Hermanos y amigos, los hombres de este mundo, ¿qué prefieren? ¿Prefieren la verdad? No, lo leíamos en Juan 3. La luz vino al mundo y ellos rechazaron a esta luz. No quisieron acercarse porque sus obras eran malas. Los hombres prefieren lo falso, lo incierto, lo irreal, la mentira y cualquier pensamiento que se aleje de la verdad de Dios. Eso lo quieren los hombres. Nosotros también lo queríamos en otro tiempo. Esto ha hecho que muchos piensen que son hijos de Dios. Y piensan erradamente de esa manera que son hijos de Dios por pensar cosas erradas acerca de ellos mismos, porque se las proponen así las falsas luces. Nunca van a querer ir a las Escrituras para ver qué dice Dios acerca de ellos, sino que prefieren cualquier otro tipo de luz para que les diga qué son. Llámese luz a cualquier pensamiento que no se basa en la voluntad revelada del Señor. Así que cuando el ser humano se encuentra en oscuridad espiritual, está en completa ignorancia espiritual y por ende está depositando su confianza no en la luz verdadera, sino en cualquier otra luz falsa que en vez de estar iluminándole, le está oscureciendo más y más. Lo que quiero decir es que si según el apóstol hay una sola luz verdadera, por consiguiente, queridos amigos, todas las demás ideas, pensamientos, filosofías, religiones, creencias y demás cuestiones que no se acomodan a la santa verdad revelada de Dios son luces falsas que únicamente están llevando a los hombres no solamente al error, la herejía, sino a la condenación eterna. Es lo que dice el apóstol aquí al declarar a Cristo como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Así que esa luz verdadera que venía a este mundo es la que alumbra a todo hombre, dice Juan. Esto quiere decir, hermanos, que nuestro Señor concede esta bendición suprema a todo hombre que es salvo, en el sentido de que ninguno de los salvos recibe la iluminación salvífica de ninguna otra fuente. Si usted es salvo, solamente recibió el entendimiento del Evangelio y la iluminación necesaria para creer en el Evangelio únicamente de la fuente única, valga la redundancia, que es Cristo, la luz verdadera. Es decir, no hay iluminación fuera de Cristo a través de su Espíritu Santo. No hay puertas secretas para ser salvos. No hay un lago que te pueda esclarecer el entendimiento aparte de Cristo. El escogido para salvación sí o sí será iluminado y se le dará la fe y el arrepentimiento para creer. Pero también podemos decir aquí, queridos hermanos y amigos, lo siguiente, y es que Cristo ilumina a todo hombre que oye el Evangelio, hablando de manera general. Y con relación a esto hay que tener presente dos cosas. Primero, hay que tener presente que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1. Y en ese poder el Señor imparte cierto grado de comprensión
en los asuntos espirituales que no necesariamente lleva a salvación a aquel que es expuesto al Evangelio. Eso hay que tenerlo claro. Y eso es lo que también nos quiere decir Juan aquí cuando habla de que la luz verdadera venía a este mundo y alumbra a todo hombre. En un sentido general, lo alumbra porque le da cierto grado de entendimiento a las cosas espirituales cuando el hombre se expone a la verdad del Evangelio. Y lo segundo es que por la gracia soberana de Dios y renovados por su espíritu en su entendimiento, algunos recibirán las verdades del Evangelio. Y no solamente las recibirán, sino que las abrazarán y depositarán su fe para salvación. Así que no podemos caer en un universalismo aquí en este pasaje. Hay que ser coherente con lo que confesamos, de manera que todo hombre aquí se refiere a los que el Señor concede a través de la predicación del Evangelio la iluminación para salvación. Y esto incluso se puede sostener haciendo una lectura minuciosa, y como lo veremos más adelante, de los versos 10, 11 y 12, donde vemos que no todos son iluminados en el sentido salvífico de lo que enseña este pasaje. Incluso alrededor de todo el Evangelio podemos ver claramente la distinción de los que en verdad son iluminados y en última instancia terminan siendo verdaderos creyentes. Así que Juan, el apóstol, no quiere confundir a nadie aquí. Únicamente aquellos que creen al Evangelio son estos que reciben la iluminación de la luz verdadera de Cristo en sus corazones. Usted, querido amigo, debe entender que si no ha recibido esta luz de Cristo, se encuentra en oscuridad y por ende abrazando a cualquier otra luz, falsa por cierto, que le está oscureciendo más y le está llevando a condenación. Debe entender eso. Segundo, encabezados, queridos amigos y hermanos, luego de ver acerca de la luz verdadera. Segundo encabezado, la luz verdadera estuvo en el mundo que creó. Esa luz de la cual ya hablamos, que es Cristo y únicamente Él, y es fuente de iluminación, estuvo en este mundo y le creó, versículo 10. En el mundo estaba, ¿quién? La luz verdadera. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice Juan el apóstol. Ahora, queridos amigos y hermanos, comenzaremos a ver por qué esta luz verdadera, recuerden, ha sido rechazada, que se convierte en una de las razones del por qué nadie puede caer en el error de hacerse hijo o de llamarse hijo de Dios. Así que el apóstol evangelista dice que en el mundo estaba, versículo 10, queriendo decir con esto que el verbo de Dios vino personalmente al mundo que Él creó. Aquí, hermanos y amigos, hay una referencia clara a la presencia de Cristo en el mundo. El Señor, cuando se encarnó, estuvo en medio de su creación, porque en el mundo estaba, como dirá Juan ahora, y el mundo fue hecho por Él. De manera que el verbo que creó al mundo estuvo en medio de Él, se encarnó para habitar por un tiempo allí, como un tabernáculo para los hombres. Pero ¿qué dice Juan? Pero el mundo no le conoció. Así que la luz de la verdad estuvo en el mundo, en su propia creación, y ésta no le conoció. Nadie que venga a este mundo puede caer en la trampa, repito, de considerarse más que una criatura de Dios. Nadie puede dar por sentado que es un hijo de Dios automáticamente, solamente por nacer. Es otro error que las falsas luces de este mundo han transmitido y seguirán transmitiendo por generaciones para engañar a muchos. Así que cuando Juan se refiere a que el mundo no le conoció, está diciendo que todo hombre es un rebelde, que voluntariamente ha rechazado la verdad del Señor cuando ésta se ve expuesta a ella. Él no le conoció, queridos amigos y hermanos, del cual utiliza Juan aquí en su narrativa, o el que se utiliza aquí en su narrativa, no lo podemos limitar a un simple conocimiento intelectual, sino que debemos relacionarlos más bien a un conocimiento más personal e íntimo con nuestro Señor. Porque ciertamente muchos de los que rechazaron al Mesías, a la luz verdadera, en ese entonces sí lo vieron y sí lo conocieron.
pero no lo conocieron en el sentido espiritual, personal e íntimo. Y yo le pregunto a usted, querido amigo, ¿lo conoce en ese sentido? ¿O solamente lo conoces porque de oídas has oído a través de una predicación como esta acerca de la luz verdadera? Pero el mundo, dice Juan, no le conoció. Ahora bien, alguien quizás podrá decir, pero es que esto se lo dijo Juan solamente a aquellos que estaban en el mundo en época de Cristo. Solamente déjenme decir algo que mencionó Juan Calvino acerca de esto. Él decía lo siguiente: esto acerca del que el mundo no le conoció, esto se extiende a todas las épocas del mundo, porque antes de que Cristo fuera manifestado en carne, su poder se manifestaba en todas partes. Y por tanto, esos efectos cotidianos deberían corregir la estupidez de los hombres. ¿Qué puede ser más irrazonable que sacar agua de un arroyo y nunca pensar en la fuente de la que brota ese arroyo? Es decir, todo hombre, por su propia voluntad, ha querido esconderse de los rayos de la luz verdadera. Los muchos que estuvieron en el Antiguo Testamento rechazaron aquella luz prometida por medio de los profetas. Cuando vino y se encarnó, fue rechazada la luz, y hoy día sigue siendo rechazada esta luz cuando se le predica el Evangelio. De manera que es una aplicación muy amplia respecto a lo que dice Juan acerca de que no le conocieron. Hoy en día, muchos quizás de los que están allí sentados no le han conocido a la luz verdadera. Amigos y niños, ustedes pueden decir de labios hacia afuera que creen en Cristo. Pueden comprender que existió y demás, pero si no lo han reconocido como algo propio, es decir, como su Salvador único y verdadero que alumbra todo su ser, entonces ustedes hacen parte de este mundo que no le conoció y deben arrepentirse. Encabezado número 3, queridos amigos y hermanos. Vimos la luz verdadera, una luz que creó a este mundo y que anduvo en este mundo, pero que lastimosamente el mundo no le conoció. Y ahora veamos la luz verdadera, no fue recibida por los suyos. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice Juan. Comienza a ir Juan de una manera como muy general, llegando a lo particular en este versículo 11. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Así que la luz verdadera ni siquiera fue reconocida por los suyos. El mundo de aquel entonces y el mundo de ahora le sigue rechazando. Pero adicionalmente nos dice Juan que a los suyos no le recibieron o no le reconocieron. Comienza Juan a ser más punzante con esto. Y ahora comienza con un argumento fuerte. Es decir, como judío, sabía que sus hermanos de sangre, me refiero a sus hermanos nativos por ser judíos, conocían las profecías del Mesías y aún así no le recibieron. A esto se le llama comúnmente la tragedia del rechazo. Es lo que nos expone el apóstol Juan con el fin de destacar la dureza del corazón de los israelitas. Estos tenían en sus manos los oráculos de Dios, como dice Pablo en Romanos. Las escrituras mismas se les fueron dadas. Tenían todo a su favor. ¿Y qué nos dice Juan? No le recibieron. Vieron las señales en los cielos. Escucharon la voz del que clama en el desierto de Juan el Bautista. Luego pudieron ver los milagros y maravillas en el ministerio del Señor. Y esta luz que vino al mundo fue rechazada porque aquellos se creían hijos de Dios. ¿O no es así? ¿Quién más que los judíos no solamente se creían hijos de Abraham, sino hijos del Altísimo? A los suyos vino, dice Juan, es decir, a su tierra o nación. Y los suyos, es decir, al pueblo escogido de Dios, su pueblo nativo, no le recibió. No fue profeta en su tierra como él mismo declaró. Ahora bien, queridos amigos y hermanos, eso en cuanto a la explicación del pasaje. Pero es que este pueblo del cual estamos hablando, que no le recibió, no es más que una representación típica de lo que el mundo es para con nuestro Señor. Las personas, y quizás muchos de ustedes hoy aquí, son iguales en todas las épocas, iguales a estos israelitas que rechazaron a la luz verdadera.
No hay prueba más cierta y universal de esto que la tragedia del rechazo universal del Señor Jesús. No es una tragedia del rechazo local como lo acabamos de ver. Es una tragedia del rechazo universal al Señor. Y quizás usted hace parte de esa tragedia porque vive rechazando al Señor, que se le predica continuamente de este púlpito y no lo ha abrazado como su Señor y Salvador, sino que vive en dudas y en prejuicios, buscando ver en qué se equivoca tal vez el predicador para rechazar a la luz verdadera. Quizás puede ser su caso. Muchos hoy conmigo aún le rechazan. Vienen aquí pero dudan, ignoran el mensaje, asienten tal vez con su cabeza, pero luego siguen sus pecados sin arrepentirse. Esa es la cruda realidad de las personas que quieren vivir vidas sin Cristo. Y eso hace parte, o eso también es razón del por qué no todos se pueden llamar hijos del Dios Altísimo de manera automática, como erradamente muchos lo creen. Pero hay varias razones también para esto. Y particularmente Juan nos enseña 3 razones más por las que los hombres viven engañados, pensando ser hijos de Dios, cuando en verdad siguen siendo hijos del diablo, como se dice en Juan 8:43. Cuando les dijo a muchos el Señor que no le reconocían como hijo de Dios y le obedecían a su evangelio. Eso lo dijo el Señor en Juan 8:43. Así que pasemos al penúltimo encabezado en la mañana de hoy, queridos amigos y hermanos. Y lo llamaremos 3 razones por las que no se pueden llamar hijos de Dios. 3 razones por las que no se pueden llamar hijos de Dios. Hemos visto acerca de la luz verdadera. Hemos visto que esa luz verdadera creó al mundo y anduvo en el mundo y ese mundo no le conoció. Acabamos de ver que aún su propio pueblo le rechazó como luz verdadera. Y ahora, aparte de lo que ya vimos, veamos 3 razones por las que no se pueden llamar hijos de Dios automáticamente. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la primera razón es que nadie es hijo de Dios por ser engendrado de sangre. Dice la Escritura. Nadie en este planeta puede declararse hijo de Dios por ascendencia física, como los judíos, que creyendo que por ser descendientes de Abraham, se creían ser hijos del Altísimo. Así que lo que Juan está diciéndonos aquí es lo siguiente. Nadie puede nacer de nuevo por ser linaje de sangre de ningún pueblo sobre la faz de la tierra. Cuando utilizamos la expresión hijos de Dios es porque hubo un precedente o con anterioridad hubo un nuevo nacimiento. De allí que diga que nadie puede nacer de nuevo por ser linaje de sangre de ningún pueblo sobre la faz de la tierra. Ni el judío que se circuncida, ni el gentil que bautiza a un niño, ni cualquier hombre por algún tipo de rito que se inicia en una creencia podrá ser llamado hijo de Dios. La segunda razón es que nadie es hijo de Dios por voluntad de carne. Esto es completamente cierto porque el hombre está completamente muerto en delitos y pecados. La referencia a la carne en la Escritura siempre es referencia al pecado y a la maldad. Así que nadie por voluntad de esa carne corrupta podrá ser llamado hijo de Dios. Es carnal y corrupto delante de Dios. Está en completa enemistad con Dios. Está incapacitado espiritualmente para buscar a Dios. No quiere ni puede obedecer los mandamientos de Dios. Y si todas estas cuestiones son verdades bíblicas, entonces es impensable que nadie, a menos que nazca de nuevo por el poder del Espíritu Santo, podrá ser hijo de Dios. La tercera razón es que nadie es hijo de Dios por voluntad de varón, dice Juan. Si las referencias a las primeras 2 razones fueron a la descendencia o linajes y a la procreación natural en la carne, en el pecado generacional, entonces ahora, para abarcar un todo, el apóstol quiere tal vez referirse al tema de la adopción. Es decir, nadie puede llamarse hijo de Dios simplemente por ser linaje de alguien, como ya vimos.
Nadie puede llamarse hijo de Dios simplemente por voluntad de carne, es decir, por ser procreado naturalmente y llegar a ser hijo de Dios. Mucho menos, dice Juan ahora, nadie podrá ser llamado hijo de Dios por adopción, por voluntad de varón o por el método que se le ocurra a los hombres. Usted puede haber nacido o pudo haber nacido en una familia cristiana, o usted pudo haber sido adoptado por una familia cristiana y piadosa, pero ninguna de estas situaciones y condiciones le dan el derecho de pensar de que puede ser llamado hijo de Dios. Solamente, dice Juan, el creyente puede atribuir su estatus de hijo de Dios únicamente por medio de un nacimiento espiritual que proviene de Dios mismo. Juan excluye con la frase, si no de Dios, cualquier iniciativa humana, queridos amigos y hermanos. La salvación, dice Job, es de Jehová, y Juan nos enseña que Él es el único que soberanamente puede adoptar a su familia al que quiere. Así que el nacimiento espiritual, un tema del cual habla Juan en su evangelio muy seguido, es una obra única y soberana de Dios. Es un acto monergístico por parte del Espíritu Santo en el pecador arrepentido, como leíamos en Juan 3. Por lo tanto, si hay alguien aquí que se sienta engañado, creyéndose hijo de Dios, erradamente sin serlo, le pido por favor a que considere pues este último punto del sermón en la mañana de hoy, que no solamente es el último punto, sino también la conclusión de este sermón. Si usted ha entendido que ha rechazado a la luz que vino a este mundo, si usted ha entendido que no puede ser hecho hijo de Dios ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad propia, etc., entonces presta atención a este último punto. El que reconoce y cree en la luz verdadera, ese es hijo de Dios. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo soy un hijo de Dios? Somos hijos de Dios por voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Los creyentes nacemos de Dios espiritualmente para salvación. El milagro del nuevo nacimiento es un don, es un regalo de Dios. Y ese milagro del nuevo nacimiento es la entrada a ese estatus de ser hijo ante nuestro Padre Celestial. Así que Dios es el que produce el cambio y confiere ese privilegio en todo pecador que va en arrepentimiento y en fe a Cristo, como dice Juan aquí. Todo pecador que ha recibido a la luz verdadera, al Verbo de Dios, al Cristo, y por consiguiente ha creído, tenido fe y confianza únicamente en Él y en su obra, dice Juan, repito, en su versículo número 12, podrá ser hijo de Dios. Queridos amigos, este Cristo vino al mundo, se encarnó, vivió como hijo de Dios, como verdadero hijo de Dios, cumpliendo así toda la ley de la cual usted siempre vive transgrediendo. Él fue a la cruz del Calvario. Él sabía que debía ir a la cruz del Calvario por aquellos que luego iban a ser adoptados en su familia. Allí murió y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y el Señor ha prometido, porque tiene la autoridad para hacerlo, de hacer a muchos creyentes hijos del Altísimo solamente por creer en Él. Si usted ha vivido engañado toda su vida por una tradición religiosa pensando que solamente por recibir un bautismo de infante ya es hijo de Dios, le digo y le repito, usted vive engañado y no es hijo de Dios, es una criatura de Dios, pecadora igual que todos nosotros, pero que necesita arrepentirse de sus pecados y creer en esta luz verdadera para entonces así poder ser parte de esa familia de la fe, poder ser llamado en verdad hijo de Dios. Usted debe nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos, dice la Escritura. Y si ha nacido de nuevo, entonces podrá llamarse hijo de Dios.
Pero antes no. Usted debe creer al Evangelio, usted debe creer a Cristo, en Cristo y en su obra. Debe arrepentirse por sus pecados y abrazar a Cristo. Conocerle, reconocerle, como hemos explicado. Abrazarlo como su Señor, su único Señor y Salvador. Así que este pasaje no requiere ningún esfuerzo exegético prominente. Su interpretación es clara y sencilla, queridos amigos. Todos los que le recibieron, es decir, los escogidos, aquellos que creen a su evangelio, que no hicieron como los que están en tiniebla, son los que le recibieron. Pero noten lo hermoso que también podemos ver por medio de Juan, y es que él nunca declaró un absoluto en cuanto al rechazo. Es decir, no hubo un rechazo total. Y aquí nos lo deja en claro. Pero a todos los que le recibimos, habla de los que siendo regenerados, luego de haber escuchado, asentido y confiado en el evangelio que se nos ha predicado, dice Juan, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se nos ha dado como un regalo inmerecido, como una gracia inmerecida. Si usted ha creído en Cristo, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes no, repito, antes sigue engañado y usted debe arrepentirse, creer a este evangelio y recibir a la luz verdadera. Este mundo con sus falsas luces, repito, promueve falsas enseñanzas, engañan a muchos declarándolos hijos de Dios, adulan y encubren los pecados de los hombres, religión falsa y carnal. Y lo único que están haciéndole a las almas cargadas de pecado es condenarlas al infierno, alejarlas por una eternidad de la luz verdadera. El hombre es responsable, queridos amigos y hermanos, de su autoengaño, del rechazo manifiesto a la luz verdadera. Pero hoy quisiera llamarles a que crean y reciban al Señor Jesucristo, a la luz verdadera, como ese único camino a la verdad y que puede en verdad librar sus almas cargadas de pecado. No sigan engañados. Ustedes, amigos y niños, confíen en Cristo, en la luz verdadera, y entonces Él les dará la potestad de ser llamados en verdad hijos de Dios. Si van a Él con un corazón contrito y humillado, dice su palabra, no será rechazado ese corazón arrepentido y humillado delante de Él, que quiere confiar en Él para salvación.